Hola y bienvenidos al canal de YouTube con mayor proyección para el 2021. Hoy hablaremos de accidente cerebrovascular agudo en tiempos de la pandemia. ¿A dónde se fueron nuestros pacientes? Disfrútenlo. Primero que todo y antes que nada hablemos del concepto básico de accidente cerebrovascular agudo. Básicamente en dos palabras es cuando se detiene el flujo de sangre a determinada parte del cerebro. Puede pasar por varias cosas. Recordarán que hay de dos tipos, isquémico y hemorrágico. Isquémico puede ser por un trombo que llegó a determinado diámetro de una arteria cerebral y no pudo pasar la sangre y el oxígeno a esa parte del parénquima cerebral y se sucedió el infarto, se murió o se isquemizó parcialmente. O también puede pasar por una placa de ateroma que se rompe, hace un proceso inflamatorio y sucede lo mismo, pues el flujo sanguíneo es interrumpido. O hemorrágico, puede ser que un aneurisma ya esté predispuesto a romperse en determinado momento por factores varios, hipertensión o simplemente porque tenía que romperse y hace que esa sangre a presión se acumule en el cerebro y que ocasione daño tisular y suceda pues el accidente. Puede suceder también por trauma, pero pues básicamente nos centramos aquí en la causa médica. Antes de la pandemia pues esos pacientes consultaban relativamente a buen tiempo. Verán aquí algunas imágenes de campañas institucionales de varios países promoviendo la importancia de asistir al servicio de urgencia ante cualquier síntoma neurológico, habla enredada, dificultad para movilizar las extremidades, somnolencia, desorientación, desviación de la mirada, asimetría en la cara, etcétera, etcétera. La promoción en todo el globo terráqueo es la misma, tiempo de cerebro, asistir cuanto antes a tu servicio de urgencias más cercano y funcionaba bien. Entonces veíamos cómo las personas del casco urbano llegaban a buen tiempo. Recuerden que idealmente antes de las 4 horas y media el pronóstico es muy bueno. Ojalá pudieran ir antes de las 2 horas. Algunos protocolos se extienden a 8 horas, pero más allá de eso pues es complicado y el pronóstico o el sustrato de recuperación ya es muy bajo. Entonces era frecuente ver pues el adulto mayor que traían la familia, o no necesariamente adulto mayor, pues paciente de determinada edad, más que todo, pues sí, adulto mayor. Eh, el abuelito se puso con hablar enredado, la mitad del cuerpo no le respondía. ¿Hace cuánto pasó eso? Unas 2, 3 horas. Bien, se llama al neurólogo. Se le toma pues el TAC, la escanografía cerebral y pues ya se determina si es algo isquémico, hemorrágico. Entonces ya determinada especialidad, neurocirugía o neurología. Eso pues ya ampliamente conocido, era lo habitual, lo usual en los servicios de urgencias del mundo, pero por alguna razón, con la llegada de esta locura del coronavirus, esta rutina ha disminuido. Entonces, a propósito de eso, se hizo un estudio llamado Efecto colateral del COVID-19 sobre la evaluación del accidente cerebrovascular agudo en los Estados Unidos. Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine. El link de este artículo lo dejo en la parte de descripción del video. Y básicamente es la necesidad de reportar el fenómeno de por qué en tiempos de pandemia la cantidad o frecuencia de consultas por accidente cerebrovascular agudo disminuyó drásticamente. Se hicieron pues varios métodos de detección de esto. Uno, el que más les gustó, fue averiguar por el uso del software de escanografía cerebral que más se usa en los Estados Unidos, que es el Rapid, y vieron que en promedio estaban viendo poco menos de dos pacientes, o sea, entre uno o ninguno por día en promedio de hospital, cuando lo usual era
mucho más, hasta 5 o 10, dependiendo de las zonas, de los hospitales o clínicas, de zonas rurales o casco urbano, pero definitivamente había una caída de aproximadamente el 39-40%. Eh, Aquí, por ejemplo, hay una imagen muy interesante. Esta figura habla de recuentos diarios de pacientes únicos que se sometieron a neuroimagen por accidente cerebrovascular en los Estados Unidos de julio del 2019 a abril del 2020. Todas las pruebas de neuroimagen se procesaron con el software Rapid y cada punto que ven ahí representa un recuento diario de pacientes. Entonces, las regiones sombreadas son a las épocas de prepandemia, o sea, en el color azul. Y en la franja amarilla son las consultas en zonas de pandemia temprana, más o menos a inicios de febrero. Entonces, el aumento en el número de pacientes que se sometieron a imágenes de julio del 2019 a marzo del 2020 refleja un aumento en el número de hospitales que usaban el software Rapid. Básicamente, en general, todos están afectados por esta disminución. Es lo que han estado viendo en este estudio hecho por neurocirujanos y neurólogos. Y dicen, no se limita solo a hospitales en entornos urbanos o comunidades rurales, hospitales grandes o pequeños. No son solo los ancianos o los jóvenes o las personas con accidentes cerebrovasculares leves los que no se presentan. Es decir, incluso los pacientes con accidentes cerebrovasculares graves son los que están bastante reducidos y es un fenómeno muy inquietante. O sea, es decir, no hay razón para creer que las personas de repente dejaron de sufrir derrames cerebrales. Ahora bien, el estudio no tiene una respuesta a esa pregunta, pero hay dos hipótesis que tratan de acercarse lo más posible a una respuesta. ¿Por qué no se están viendo tanto estos pacientes en los servicios de urgencias como se venían viendo? Pues la primera hipótesis es que los pacientes tienen temor a acercarse a los hospitales en estos tiempos de pandemia. Y sucede, como les decía, no solamente en zonas donde las cifras están muy elevadas, por ejemplo en Nueva York, sino en zonas en donde no hay muchos pacientes por COVID-19. En general se cree, no está todavía demostrado, pero se cree que hay un temor por parte del adulto mayor que tiene síntomas neurológicos a acercarse a un servicio de urgencias o por lo menos hacerlo rápido por temor a una infección del coronavirus. Esa es una. La otra hipótesis es que el distanciamiento social ha llevado a que muchos adultos mayores vivan solos o vivan en pareja o con otros ayudantes también adultos mayores. Ya saben, pues la intención de separar lo más que se pueda de niños o personas jóvenes que van a trabajar, que se exponen o que tienen alguna cercanía con el entorno del adulto mayor que está más expuesto pues por comorbilidades o por epidemiología al coronavirus. Entonces, eso ha llevado pues a aislar gran parte del adulto mayor y por lo general pues esos pacientes los trae la familia, pero en estos casos a veces no hay quien detecte a tiempo que el paciente está presentando un síntoma neurológico y eso también ha causado el atraso o la no asistencia de estos pacientes. ¿Qué propone entonces este llamado a atención? Es que la política de tiempo de cerebro no se ha retirado por temas de la pandemia. El llamado es que aún en estos tiempos agitados del COVID-19, ante síntomas neurológicos, asistir lo más posible en menor tiempo al servicio de urgencias. Aún en tiempos de pandemia, los servicios de neurología y neurocirugía están prestos para atender, igual que siempre, estas urgencias y estas emergencias. Ahora, la pregunta que queda en el aire es, este estudio se hizo con el tema de ACV, de accidente cerebrovascular.
Pero lo que también se ve, aunque todavía no hay un estudio tan organizado como este, es qué pasa, por ejemplo, con los pacientes con infarto agudo del miocardio. Esa cifra también ha disminuido bastante. O sea, también no están consultando o están consultando tarde. Pero definitivamente la frecuencia de consultas por infarto agudo del miocardio ha disminuido notoriamente. Entonces, miren que hay otro efecto colateral de esta pandemia. Más allá de todas las que se han descrito, es el distanciamiento de la atención oportuna a los pacientes con estas urgencias y estas emergencias que usualmente se veían en los servicios de urgencias. Así que esperemos que los entes territoriales puedan hacer una campaña de esto, pero se espera que el número de pacientes con infarto agudo de miocardio y accidente cerebrovascular agudo aumenten en estos tiempos y no consulten. O sea que eso no es bueno, no pinta bien. Y esperemos que las predisposiciones de este estudio estén equivocadas y ojalá que todo esto sea algo alarmista, pero de no ser así, este efecto secundario del coronavirus puede ser aún más devastador que la infección en sí misma. Bien, si llegaste hasta acá mereces una carita feliz. Espero lo hayas disfrutado. Recuerda todos los viernes un nuevo video en este tu canal favorito. Y recuerda, si no lo has hecho, suscríbete y dale me gusta. Hasta la próxima.